Ahora estamos en el humedal Rocuán-Andalién, en el sistema humedal Rocuán-Andalién, que tiene varios galardones en realidad. ¿Ya? Es un sitio IVA, o sea, es un área importante para la conservación de las aves. Además es un sitio prioritario de conservación de la biodiversidad y también tiene algunos sectores como la playa Isla de los Reyes Rocuán, que también es parte del humedal Rocuán-Andalién, este gran sistema, que es un sitio RAP, es un sitio de la Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras. Aquí estamos en el centro de la intercomuna. Si tú mides los kilómetros que hay a cada una de las plazas de Penco, de Concepción, de Hualpén, Talcahuano y la línea recta que hay hacia San Pedro, es el centro de la comuna. ¿Ya? Esto es el centro de la comuna. Toda la parte urbanizada se hizo como un abanico aquí, ¿cierto? Se instaló Concepción en Penco, después trasladaron Concepción porque Penco sufrió el embate de un tsunami, ¿ya? Y se trasladó a la zona que existe actualmente, pero quedó un abanico y este es el centro que no se ha usado nunca, digamos, ¿ya? Hablamos de un sistema bien complejo de este humedal, que aporta varios servicios ecosistémicos a las personas, pero también es rico en biodiversidad. Tenemos diferentes lugares también, o microhábitats dentro de este gran humedal. Tenemos una marisma, tenemos un estuario, hay una zona de playa arenosa, tenemos una desembocadura de un río, del río Andalién. Tenemos estos canales también que, aunque sean artificiales, son canales, igual aún vive fauna silvestre. Tenemos humedales más interiores que también son parte de este gran sistema, como el humedal Chimalfe y el humedal Paicaví, que son humedales de agua dulce. En la zona que ahora estamos en este momento es una zona más costera, donde tenemos influencia de las mareas, o sea, tenemos agua salada también acá. Acá tenemos diferentes especies de avifauna, tenemos aves residentes, tenemos muchas migratorias, también aves migratorias, que provienen algunas del hemisferio norte, migrando hacia este humedal, principalmente aves que nidifican en Canadá, Estados Unidos, Alaska, que son las aves migratorias neárticas. Y ahí tenemos especies como el zarapito común, el zarapito de pico recto, tenemos el pitotoy, que lo encontramos en este canal que estamos en este momento, tenemos la gaveta de Franklin, al gavitín elegante, al rayador. Bueno, el rayador es más neotropical, pero son esas especies norteamericanas o neárticas que vienen de esta zona del continente, del hemisferio norte, volando hacia acá. Principalmente llegan acá, están en primavera-verano. ¿Ya? Después empieza el otoño nacional acá del país y retornan a sus lugares de nidificación. Otras especies migratorias que tenemos son las migratorias australes. ¿Ya? Ahí tenemos al chorlo chileno, que también viene a este humedal a alimentarse, a descansar. Y aves residentes, acá tenemos el cisne cuello negro, el cisne coscoroa, a una gran variedad de patos como el pato jergón grande, el pato jergón chico, el pato gargantillo. Aves playeras también que son residentes como el pilpilén que te mencionaba, que tiene una zona de nidificación en la playa Isla de los Reyes Rocuán, que es bastante importante a nivel nacional. Y así un sinnúmero de especies que vienen acá a descansar, a alimentarse y a reproducirse. En algún momento se pensó, estamos hablando de las décadas del 60, 70, se pensó en hacer canales para acá, instalar astilleros, ¿ya? Y de ahí sospecho yo que es la estrategia gubernamental, digamos, de entregarle a ASMAR la isla Rocuán, ¿ya? Porque la isla Rocuán era de la familia Rocuán, digamos, desde el 1760 y tanto, hasta la época de la reforma agraria, donde se expropiaron. Y ahí se expropió y el Estado se lo entregó a ASMAR con el objeto de desarrollar su actividad, digamos. El dueño del campo, para la época en que se instaló Huachipato y Corfo, hizo una gran inversión en esta zona industrial, también tenía que resolver situaciones que se iban a producir por el hecho de traer esas industrias para acá y que era el aumento de la población. Entonces empezaron a incentivar a los campos cercanos a transformarse en praderas y en hortalizas. Ya en esos años la logística no andaba muy bien, entonces la hortaliza había que producirla cerca de la ciudad. Lo mismo que los animales llegaban por arreos acá. Este campo los acogía, los mantenía y de ahí la ciudad se los iba, es trágico, pero se los iba comiendo y después se reponían y este campo estaba para eso. Y los regimientos, su principal medio de movilización en esos años eran los caballos, así que también el regimiento guía necesitaba donde dejar sus caballos para ir reponiendo y no tenerlos encerrados toda la vida, digamos, ¿ya? Entonces este campo cumplió ese rol.
Si hacemos como una estadística de nuestro grande espacio de conservación, van a estar todos en el sur de Chile. Y así la mayoría de la conservación está en el sur de Chile porque como que allá está la naturaleza, porque ahí está la naturaleza prístina, está el bosque nativo, están los glaciares, cierto, los ecosistemas como sin alteración. En cambio, donde decidimos como ocupar el territorio, no existen estos ecosistemas, todo está alterado. Entonces, todo lo que son figuras de protección se reconocen, pero fuera de la ciudad. Entonces, si bien los humedales, antes de los cambios en la normativa urbana, tenían posibilidad de ser declarados, por ejemplo, santuarios de la naturaleza, esto era muy difícil para el humedal en ciudad. Entonces, cuando hablamos de falta de regulación, tiene más que ver con el humedal que está en la ciudad o que la ciudad lo rodeó. En la mesa de humedales que te describí hace poco, logramos la declaratoria del polígono de sitio prioritario. Nosotros solicitamos el gran sistema de humedales y se nos acogió el humedal Rocuán Andalián y el Paicadí. Y quedaba medio inconexo según nosotros. Entonces respondimos al ministerio, todo esto es un trabajo en conjunto de la mesa, que era necesario que incluyeran el Vasco da Gama, que es la conexión entre el Pacaví, y finalmente ese fue el polígono y eso fue un gran logro. Mi relación con el humedal Vasco da Gama nace hace ya más de 17 años, con la preocupación de el hábitat de las especies que viven acá. Entonces, soy la guardiana del Vasco da Gama, soy la voz de las especies que lo habitan. Esa es mi relación, porque todo lo que yo hago es para conservar este espacio. Y aquí el rol, no solamente con el tiempo lo fui descubriendo, que era por la biodiversidad, sino también por nuestra población que colinda con este humedal. Quedó demostrado en los últimos rellenos, nos están afectando directamente a nuestras casas. Hemos hecho seminarios, hemos invitado a especialistas internacionales y uno de ellos, que es un penquista que vive en Nueva York, que está a cargo de los humedales de Newark al frente, nos decía la cantidad de plata que están invirtiendo en deconstruir aquello que se hizo sobre los humedales y lamentablemente seguimos viendo que acá se sigue construyendo.
son como varias aristas. Por un lado hay una demanda por vivienda y eso significa que hay una demanda por suelo. El suelo en los últimos años se ha ido encareciendo, cada vez más caro, por tanto espacios como degradados, espacios abandonados como suelen ser los espacios de humedales o pantanosos, son espacios que a lo mejor no tienen tanta productividad y simplemente se fueron vendiendo para la construcción de viviendas, de departamentos, por esta necesidad que tiene de expansión de la ciudad. El Estado chileno tenía una deuda tremenda, una deuda gigantesca, y quizás hubiese habido motivación en los parlamentarios antes, 10, 20 años atrás, no tendríamos las construcciones que tenemos hoy día en los humedales, no existiría esos edificios, sobre todo acá en el humedal Paitaví, pero no es solo acá, es en todo Chile. Es en todo Chile que se hicieron construcciones y que después la gente se lamenta porque se inundan, se inunda el entorno, el agua tiene que salir por algún lugar, o que están en un terreno húmedo. Si estás arriba de un humedal, estás sobre agua, sin lugar a duda. Entonces, claro, eso te queda cuando hablas o ves experiencias internacionales que hicieron esto muchísimos años antes que nosotros, pero tarde pero partimos. Necesariamente el Estado va a tener que intervenir, ¿cierto?, para que eso se concluya. A lo mejor haciendo una asociación pública-privada con los dueños, alguna negociación que no se ha hecho, que se podría hacer, ¿cierto?, y resolver un problema. Todas las lagunas de Concepción, cuando yo llegué a estudiar acá el año 76, todas eran patios traseros de tomas de terreno, todas. O sea, yo me paseaba por Concepción y no veía lagunas, ¿cierto? Y después en los 30 años siguientes empezaron a aparecer a mi vista todas las lagunas que estaban fondeadas, ¿ya? A las Tres Pascuales ahí hay un ejemplo, porque habilitaron una parte, no es como que la mitad del borde está con la nueva era, y la otra todavía son patios traseros de tomas de terrenos antiguos que están ahí, que a lo mejor hasta allá tienen su escritura, digamos, pero botan las aguas para atrás y botan basura, era la relación que tenía Concepción con sus lagunas, y a todas se les hizo una vialidad de borde, ¿ya? Ahí está el ejemplo claro de lo que ahora se le llama humedales urbanos. El humedal urbano tiene que ser controlado, tiene que estar a la vista, para que no lleguen los inescrupulosos y boten una camionada de basura o contaminen, tiren pintura o cualquier cosa, ¿ya? Y tienes que hacer obras de amortiguación. Si tú ves la calidad del agua dentro de este predio, que está protegido por los muros, y ves la agua que circula por los canales exteriores, te hay una diferencia clara. Aquí está lleno de aceite en suspensión y acá no tiene eso. ¿Te fijas? Entonces, hay formas de la ingeniería que permiten mejorar la condición del humedal y darle fuerzas para que dé un mejor servicio a la misma comunidad. Esta era la visión de la planificación que había para la Intercomuna de Concepción en 1963. Y en lo que a Rocuán se refiere, siempre se vio la necesidad de manejar y respetar el delta del río Andalién. Y por su vez, acá lo que es Rocuán. Si yo me voy al plan maestro y el proyecto KEF que analizó las cosas, deja también la unión. Aparece aquí en verde la duna, el delta del Andalién, pero aquí se ve cómo pasa el Canarifalle por Brisa del Sol con los canaletos, ¿ya? Y reconoce estas áreas, y aquí se ve de que el gran humedal está uniendo los dos ríos, digamos, o sea, lo que es la desembocadura del canal El Morro y Rocuán, con lo que es el Andalién. Han habido aquí unos efectos dique importantes que el Estado puso al poner la autopista Talcahuano. Esta pasada, como ustedes se dan cuenta, es muy estrecha, ¿ya? Y hace que efectivamente no haya una fluidez como debiera ser para las aguas lluvias de toda la intercomuna.
nos acerquemos a que haya drenaje urbano sostenible, o sea, los bordes como con zonas de amortiguación, que la gente pueda llegar a ellas, pero hay que tener mucho cuidado con que uno tiene que permitir que para que esos bordes se consoliden de manera orgánica y natural, permitir inversiones en los terrenos aledaños. Porque si la ley de humedales urbanos te dice que en los terrenos aledaños tú puedes construir y puedes construir incluso en el humedal urbano, pero las reglas tienen que fijarlas los municipios ahora. Pero al fijar esas reglas, si las hacen con un enfoque preservacionista, no va a ocurrir nada. Si la haces con el enfoque del triángulo equilátero, de la sustentabilidad, tú puedes lograr que eso se construya. Y ahí se construya como parecía en la foto de este tigre, o sea, que haya un borde natural por donde estén escurriendo las aguas sin que sea necesariamente un cauce hidráulicamente súper geometrizado, digamos, sino que más orgánico. La idea es llegar a un drenaje urbano sostenible por el centro de la intercomuna, eso es lo que yo planteo. Y es que nos hemos ido dando cuenta entonces que en el análisis de la historia de los procesos, el problema a resolver es cómo planificamos el territorio. O sea, cómo nos ponemos de acuerdo en los usos que vamos a realizar en nuestros territorios y más territorios, o sea, en nuestros espacios, en nuestro ámbito, en nuestro ambiente. ¿Qué vamos a hacer aquí? De tal manera que eso que hacemos aquí no afecte lo que se hace acá o allá. Lo que pasaba es que los instrumentos de planificación, como los planes reguladores, podían reconocer estos espacios de biodiversidad siempre y cuando estuviesen, ¿cierto?, protegidos por los otros sistemas, por las otras leyes, por las leyes como, no sé, la ley de bosque, ¿cierto?, como estuvieran reconocidos como una área protegida. Entonces, la planificación urbana en el fondo no tiene la potestad de conservar el territorio, porque eso lo asume que lo hacen otras planificaciones, se puede decir. Entonces la planificación urbana reconoce y lo incorpora, pero si no lo reconocen otros, no lo incorpora. Entonces lo que ha ido pasando ahora, que con la ley de humedales urbanos, introducimos un cambio en la ley de urbanismo y construcción, donde todo instrumento de planificación, si el humedal está declarado, tiene que reconocerlo. Y eso implica todo un cambio en la forma de planificar la ciudad, la forma de planificar la naturaleza que hay en la ciudad. Entonces, a partir de la declaración de humedal urbano, de inmediatamente se tiene que desencadenar un cambio en el instrumento de planificación para que este espacio quede resguardado, quede como un espacio de conservación. Pero ahí también vienen otras iniciativas, como que no basta con que el espacio quede como resguardado, sino que ahora tenemos que integrarlo a la ciudad. Entonces, eso pasó con nuestro humedal, que en septiembre fue declarado humedal urbano y estamos, que es parte de este proceso, el hito más importante, junto ahora con la reclamación y ya resolviendo el problema de las reclamaciones, el municipio tiene el deber de enmendar el plano regulador y cambiarle toda a zona de valor natural. Y ahí la herramienta que obviamente intentamos proponer y que se ha propuesto es una planificación que se le denomina de base ecológica, pero que tiene que ver con identificar los valores ambientales fundamentales a ser protegidos y cómo estos valores ambientales se entiende que deben ser gestionados de tal manera que no solo se mantengan, sino que mejoren, ¿sí? Para nosotros que hay sectores que no deberían mantenerse como están, ¿ya? Sin tocarse, ojalá que no haya ningún proyecto, nada, ¿ya? Que sean para la conservación y protección solamente. Y si en algún momento hay algún proyecto, que ese proyecto también sea sustentable y sostenible en el tiempo, o sea, que podamos conversar y que podamos llegar a algún acuerdo y que no sea tan dañino para la comunidad. Este humedal, te lo digo por todos los años que yo llevo trabajando acá, no aguanta más presiones humanas antrópicas.
Hay que hacer cosas como rápidas, inmediatas, en el corto y mediano plazo para poder solucionar la problemática del deterioro y pérdida de hábitat de este gran humedal. Ahora las salidas pueden ser varias, pero siempre hemos creído, yo personalmente y las personas que trabajan en la fundación, que el diálogo y la coordinación entre diferentes instituciones es posible. Creemos que es posible la conservación de la biodiversidad con el desarrollo también de actividades humanas también dentro de este espacio, pero siempre con un plan de manejo, con una administración adecuada, con coordinaciones. Esa es como la visión, el desafío también que se viene o que ya estamos trabajando también con diferentes instituciones. Pero creo que ese es el camino y principalmente el respeto por la naturaleza y que las personas vean que esto no es un simple basural, que antiguamente así se miraban los humedales, que es un sistema que aporta no solamente a la biodiversidad, sino que también aporta al bienestar de las personas, de las comunidades locales principalmente. En el fondo, cuando hay apertura, cuando hay comunicación, empiezan a darse frutos. En la misma ley de humedales urbanos trabajaron comunidades, trabajó el Parlamento, trabajamos en la ciencia y todos tuvimos que ceder. O sea, a mí me hubiese encantado que se protegieran todos los humedales, pero políticamente tú tienes que dar una señal y tienes que ir a donde está la problemática, y la problemática estaba en las ciudades y los otros humedales no tenían esa presión de que está una retroexcavadora encima tuyo. Entonces también las comunidades tienen que entender los pulsos políticos, tienen que entender dónde estamos. Hay que comprender también que el rol de los privados es súper importante, son los que muchas veces generan empleo, reactivan la economía, le pueden dar un valor agregado a la ciudad. Entonces, en el fondo lo que queremos también es que los humedales también sean parte del valor que tiene la ciudad. Pues si tú al mitigar una inundación te ahorraste mucha plata en reconstrucción, eso es ahorro para el Estado, es un problema menos para los privados que construyeron las viviendas ahí. Entonces hoy día hay muchas discusiones que aparecen de repente entre, de grupos de la sociedad civil o de la comunidad que dicen ¿por qué se está haciendo esto? Si habíamos quedado en que esto no se iba a hacer, y de parte de inversores o propietarios, pero es que necesitamos hacer esto, porque si no se hace esto, esto no va a pasar, entonces el empleo y bla, bla, bla. Entonces estamos en esa, digamos, a mi juicio, incoherencia, que a ratos se hace bastante evidente, en otros ratos no tanto. También la autocrítica de parte de las organizaciones ambientalistas, ONGs también, conservacionistas, que tampoco se ha buscado ese diálogo con los privados, y creo que es clave el diálogo y la coordinación y llegar a acuerdos también de la mejor manera posible o hasta la medida que se pueda, de poder desarrollar ciertas cosas o organizarnos, coordinarnos para que el humedal pueda perdurar en el tiempo para las futuras generaciones. Cuando se miran las obras públicas con la utilidad que tienen, ¿ya? Yo reconozco que los que hacemos proyectos no siempre le damos la importancia a realzar esos temas. Es decir, yo vengo a resolver este tema, ¿te fijas? Y no se socializan, ¿ya? Porque las empresas se mueven por la legalidad. Es simple. ¿Qué es lo que dice el plano regulador? Yo me adecuo al plano regulador y hago lo que tengo que hacer. El tema es que hay que conversar, ¿ya? Y uno tiene que ceder posiciones. Me encantaría que toda la comunidad, que los propietarios, que los organismos públicos remáramos hacia el mismo lado, en el sentido de poder trabajar en que este humedal tenga una zona de conservación, tenga un parque, tenga delimitaciones en las áreas más sensibles, pero la realidad no es así, lamentablemente. Entonces creo que hay que sentarse a conversar y ver cómo creamos un parque acá, con infraestructura adecuada, donde podríamos venir con seguridad, con un guardaparque que te explique, con señaléticas, con zonas más sensibles, delimitadas, donde uno no pueda transitar, zonas más abiertas donde puedas venir con tu familia, con un buen plan de manejo. O sea, aquí se generaría un precedente, y también creo que eso es una oportunidad gigante para la ciudad, no solamente para quienes tenemos interés en que esto se conserve.
Ahora lo que yo espero que pase es que se puedan seguir haciendo viviendas y construcciones, pero mucho más armónicas con el ecosistema. O sea, perfectamente uno puede hacer un barrio con el agua. Si no, los holandeses no podrían vivir, pues no tendrían ciudades. Entonces, ¿por qué no hacemos barrios a lo mejor con la circulación del agua, sin fragmentar, sin rellenar, en barrios mucho más ecológicos, más sustentables? ¿Por qué no con algún centro de interpretación? ¿O por qué no el barrio con algún sendero, con un espacio para observar las aves? Tenemos una oportunidad hoy día, porque se está reformulando el Plan Regulador Metropolitano de Concepción. Y la oportunidad está dada en cómo ese plan regulador se está alimentando en su imagen objetivo que está en desarrollo en este momento, y lo hemos hecho ver en los eventos en los que hemos participado, pero todavía no se completa, que esta imagen objetivo se base en este desarrollo sustentable, en este equilibrio. Por otro lado, también tiene que empezar lo que es la restauración. Ya aquí en la región hay varias iniciativas de restauración, y eso significa que los humedales están intervenidos. Los humedales tienen plantas exóticas, tienen basura, por ejemplo. Entonces podemos recuperar la vegetación existente, podemos generar, por ejemplo, poner filtros para reducir la contaminación. Podemos, si hay un área degradada, un relleno abandonado, comenzar a trabajarlo para empezar a restaurar. Entonces eso es súper importante, como empezar a restaurar los humedales para que empiecen a recuperar esa vitalidad. Entonces el punto 1 para mí es la integración, la conectividad. El punto 2, súper importante, es la restauración de los humedales. Y el punto 3 es que es la educación ambiental. En la gente, en las personas, en todos nosotros como comunidades, en distintas instancias, estados, existe ya bastante como, incluso intuitivamente, ¿no? Claridad y voluntad en que las cosas tienen que cambiar. Cambiar en el sentido de mejorar la relación con nuestro entorno, cuidarlo más, restaurar, por ejemplo, a propósito del incendio, esa necesidad después de un drama tan gigante como eso, que es que ver desaparecer los ecosistemas, la gente en los terrenos todavía con cenizas, con humo, hemos participado y promovemos nosotros esas acciones con gente de distintas ondas, tipos, y la verdad es que la gente ahí se siente haciendo algo y se siente con otros desarrollando una visión común, una acción común, concreta. Y yo creo que eso es sanador, digamos, sanador, no solo para los ecosistemas, sino que para las personas. Creo que en cierta forma hemos avanzado, porque ahora hay muchas organizaciones trabajando en defensa del humedal y bueno, y de otros humedales. Estamos trabajando en red, unidos. Hay mucha denuncia ahora en distintos lugares, cosa que antes no existía. La gente no denunciaba, bueno, también
porque no se atrevía o porque no sabía que se podía denunciar. Ahora, si queremos parar a los inescrupulosos de las cuestiones, démosle visibilidad, que la gente venga, vea, observe, aprenda a quererlo. Y educar de esa forma, no educar desde el reto, digamos, ¿me entiendes? Porque ese es el ejemplo que estamos dando. Entendemos que hay visiones distintas, no todos pensamos lo mismo, y nuestro propósito y función es poder abrir estos espacios de discusión y generar los acuerdos necesarios para accionar. Y que finalmente en este proyecto de que es humedales costeros lo pudimos sintetizar en un instrumento que se le ha denominado Plan Maestro, pero que finalmente es un documento que entrega esta visión, este enfoque, y que entrega también la posibilidad de aplicar que podría ser un enfoque teórico, ¿no? de origen, entre comillas, académico, técnico, pero aplicado a los territorios en concreto. Nos queda bastante todavía así por caminar. ¿Te acuerdas que nosotros trazamos un camino rojo? Sí. Y este es el lugar en estricto rigor que debemos visitar. Porque estos dos ya tienen el criterio de vegetación hidrófita. Cumplen en ese sentido. Nosotros estamos aquí, donde está la flecha. Podríamos seguir por este pretil y caminar por el camino, así nos aseguramos de que nos vamos por el medio. Nosotros venimos a rectificar unas zonas. Se supone que todo esto es humedal, pero los propietarios mandaron contrainformación diciendo que no era un humedal ciertas partes. Esta parte sí quedó delimitada como humedal. Se nota claramente, está todo inundado ahora, pero solo por la vegetación. Y vamos específicamente donde están las vacas. Y ahí el propietario dice que por vegetación no tiene ningún criterio que cumpla con que es humedal. Entonces vamos ahí para verificar si es lo que dice o no. Los tres criterios hidrológicos, que es cuando tú ves el agua, un agua en invierno, un agua de lluvia, por ejemplo, en una extensión, una poza, podemos decir, en estas zonas, por ejemplo, que permanezca más de 15 días, ya constituye, digamos, un humedal, a propósito de esa permanencia. Bueno, todo lo que son las lagunas, los ríos, todo que por condición son humedales. El otro criterio es vegetación hidrófita, que es la vegetación que crece solo en ecosistemas acuáticos o donde hay agua. Entonces, bueno, ahí tiene que tener una cobertura mayor al 50%. Si yo tomara una muestra aquí, en algún área, tendría que estar cubierto sobre un 50% de esa vegetación hidrófita, que está asociada a agua, y ahí cumpliría el criterio. Y lo último es el suelo, es otro criterio que es lo que estamos viendo, que las características del suelo sean de tipo redoximórficos, que es lo que hablamos, que es cuando el suelo, digamos, tiene el suelo orgánico eventualmente, ¿no es cierto?, con raíces, con pastos, con materia orgánica, entra un proceso de oxidación y después con el agua se sella, queda registrada esa materia orgánica en el suelo, de esa forma, oxidada,
de color rojizo, significa que tuvo acceso a oxígeno, ¿cierto? Creció, en algún momento se selló con agua, con barro, y eso que cuando se forman un poco esos pantanos hediondos, ¿cierto? Que quedan como anóxicos. Bueno, esos pantanos anóxicos son indicios de humedal, que crecen debajo del agua. Y ahí quedan esos registros en el suelo.